Bueno, post-veto fueron estas transferencias que se realizaron a finales de la semana pasada. Es así, el veto lo conocimos el día jueves, ¿no? A la noche, particularmente, bueno, la madrugada del viernes cuando se publicó un boletín oficial, pero ese mismo viernes, de hecho, según constan los movimientos de la tesorería que vamos mirando día a día del Tesoro Nacional, se hizo esta transferencia de ATN a 4 provincias, Misiones por 4.000 millones de pesos, Entre Ríos y Santa Fe por 3.000 millones de pesos cada una, y Chaco por los 2.500 millones de pesos que recibió, por lo que, bueno, estamos ahí en un momento algo particular, en el sentido de que en la agenda pública el gobierno nacional sigue insistiendo que no hay dinero para financiar a las provincias, y de hecho que no hay que no está dada la situación fiscal para haber promulgado la ley, que finalmente vetó mi ley, pero por el otro lado igualmente toma a algunas provincias como beneficiarias, digamos, para hacer estos envíos puntuales. Hay que ver después cuando dentro de unos días, seguramente cuando conozcamos el detalle de esta información, cuál es el concepto de emergencia aplicado para haber realizado la transferencia, porque recordemos que los ATN son para financiar situaciones de emergencia o de desequilibrios financieros. Siempre que se otorga un ATN, luego se conoce cuál es el sentido de ese ATN, ¿no? Una emergencia climática, inundaciones, sequía en el agro, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a ver en unos días seguramente a qué refiere, pero bueno, se da en un contexto muy particular, como te decía, con un agregado. Te agrego que Entre Ríos recibió 3.000 millones de pesos ahora, pero también había sido la única provincia que recibió ATN por ese mismo monto en agosto. Entonces, bueno, indudablemente hay ahí un premio a Entre Ríos por parte del gobierno nacional que hace que les siga llegando financiamiento. Bien, quería consultarte si sorprende un poco, quizá, todavía si bien no conocemos los detalles de los envíos de los aportes del Tesoro a estas provincias, pero a ver, si vos me decís, Entre Ríos y Chaco recibieron los aportes del Tesoro, la verdad es que no me sorprende porque fueron 2 de las provincias, 2 de los gobernadores que estuvieron participando de esta primera mesa federal. Ahora, Misiones me parece un poco raro, pero mucho más raro aún Santa Fe, que Maximiliano Puyaro es uno de los gobernadores que está liderando este Frente de Provincias Unidas, que ha sido muy crítico con el gobierno en el último tiempo y que justamente el mismo viernes tuvo conceptos también muy críticos y duros contra el gobierno nacional. Bueno, es la gran pregunta que nos estamos haciendo todos hoy. Como vos bien decías, Esdero y Frigerio, bueno, estuvieron en la reunión, tienen su alianza electoral en sus territorios correspondientes, y los otros 2 casos no, están cada vez con un tono más crítico que hace un par de meses atrás por lo menos. A priori uno podría considerar que el otorgamiento de estos ATN de estas 2 provincias deriva de un trámite administrativo de mucho antes, ¿no? Pero también uno se pone a pensar y no hay situaciones de emergencia climáticas en las provincias, no hay incendios, no hay situaciones de sequía extremo, no hubo inundaciones tampoco allí, pero quizás, bueno, fue un pedido de hace un tiempo que el trámite administrativo propio generó ciertas demoras y se le pagó ahora. Te diría como una paradoja temporal, ¿no? De justamente cuándo fue el momento en el cual se asignó. Puede ser que sea eso, o puede que estemos en un escenario que sí abre el signo de pregunta, ¿no? De, bueno, las declaraciones públicas y las posturas políticas son unas, pero las negociaciones puertas adentro quizás son otras. Claro. Para eso hay que ver la semana entre esta semana y la que viene, cuando el Congreso sesione, habría que ver el comportamiento de los diputados de estas provincias, ¿no? A ver si se trata o no de un favor mutuo, o si por el contrario, bueno, como te decía, surge de una cuestión administrativa. ¿Y no será perdón, Huguito, ya te dejo a vos, no será una estrategia también del gobierno nacional como para dividir un poco o intentar dividir este bloque opositor? Podría hacerlo, pero para eso deberíamos ver cómo es la reacción de los gobernadores esta semana. Eso es lo si que de repente hoy, ponele, o mañana Puyaro sigue con su mismo tono, entonces no surgió efecto, ¿no? Diferente el caso de Pasalagua de Misiones, porque no está tan metido, bueno, con el bloque de Provincias Unidas, tiene otro tono, digamos, pero
Lo que vos decís podría ser posible, pero en función a cómo veamos esta semana la postura pública de estos gobernadores, a ver qué tanto se modifica o no. Te voy a hacer una pregunta tonta, Ale, aunque no existen preguntas tontas, pero esta créeme que lo es. ¿Por qué si el gobierno decía que no había plata, por qué manda estos ATNs ahora? ¿Y por qué, si ya estaba, por qué no los mandó antes? Bueno, ahí, primero que nada, el gobierno te veta una ley argumentando que no hay dinero porque esa ley lo que te genera es un flujo constante todos los meses de manera automática que va a las provincias. O sea, no podés controlarlo. Es decir, vos aprobás la ley, la promulgás y desde ahí sabés que hay un flujo de dinero que ya deja de ser tuyo, ya perdés el control. De aquí hasta una eventual derogación de esa ley. En cambio, como vos te quedaste con el control de los ATN, vos tenés la decisión de decir, bueno, yo hoy te transfiero 2 pesitos, mañana te transfiero 10 pesitos, vos controlás el volumen de dinero y controlás el tiempo. Entonces, en términos de por qué ahora es así y antes no, tiene que ver sobre todo con el volumen, porque no es lo mismo que a vos se te escapen 100.000 millones de pesos todos los meses porque promulgaste la ley, a que vos saques 10, 15.000 millones de pesos por mes para darle a quien vos quieras. Digamos, eso es distinto. ¿Por qué ahora y no antes? Bueno, estamos ahí en esta disyuntiva, ¿no? Primero, temas electorales, temas de alianzas políticas, y bueno, y habría que ver también si tiene que ver con un cierto premio castigo a algunos gobernadores o no. Ale, buen día. A ver, dos cuestiones. La primera, el reparto de los ATN es discrecional, digo, el que dispone solo es el gobierno nacional, porque yo imagino, si soy gobernador de una de estas 4 provincias que nos recibieron, ya estoy golpeando puertas allí en el Ministerio de Economía. ¿Es discrecional? Digo, ¿ellos manejan de acuerdo a como quieren estos fondos? Sí, los ATN son discrecionales, tiene una triple discrecionalidad. La primera es el cuándo, la segunda es el cuánto y la tercera es a quién. El fondo ATN se recauda, digamos, el dinero que tiene ese fondo se recauda automáticamente con la recaudación tributaria, ganancias, IVA, etcétera. Un porcentaje que es el 1% va a una bolsita, digámosle, que se junta ese dinero recaudado. Pero la distribución de esa bolsa recaudada es discrecional del gobierno. Puede decidir darle hoy a una provincia un monto específico, mañana darle a otra si quiere, o no darle a nadie durante un tiempo. Esta discrecionalidad, esta triple discrecionalidad, generó que en los últimos 10 años por lo menos, el fondo ATN nunca se haya gastado del todo. Es decir, si yo recaudé 100, repartí 50 y los otros 50 me quedaron para mí en el tesoro. Claro. ¿No? Y un poco la discusión central de hoy. Ahora se me ocurre, es cierto, que quede ahí, que no se gaste del todo, pero también puede tener una utilización política que no debería, ¿no? Es que de hecho ese es el eje central de la cuestión, porque históricamente el fondo ATN fue usado para disciplinar políticamente a los gobernadores, para premiar a los amigos y para castigar a los díscolos. Siempre fue así, y de hecho un poco la razón central o el argumento fundamental del proyecto de ley que los gobernadores habían propiciado tiene que ver con romper eso. Es decir, la plata que se recauda del fondo ATN es de las provincias. ¿Por qué? Porque su estructura legal dice que es de las provincias, pero que la nación es la encargada de distribuirlo. Entonces, como siempre se distribuyó premiando a los amigos, rompamos con eso y hagamos que sea una distribución automática, que a todas las provincias les llegue el porcentaje que le toca según la ley vigente, como pasa con la coparticipación. Entonces, bueno, eso es lo que generó este fondo ATN y lo que produce que sea hoy una bolsa de fondo de dinero muy viciado de factores políticos, ¿no? Y que no sea, o que no tenga al final del día la función que tiene que tener, que es la de financiar emergencias. También la clave está en que la ley dice, este fondo es para financiar emergencias en las provincias, pero tampoco define qué es una emergencia. Técnicamente todas pueden estar en emergencia hoy, pero el gobierno igualmente tiene la decisión final de decir, yo te transfiero o no te transfiero, y decir cuánto. El ejemplo que pusimos hace unos días de Bahía Blanca. En Bahía Blanca se requerían cerca de 400.000 millones de pesos para reconstruir la ciudad después del temporal que dejó muertos, heridos y demás. La Nación dijo, yo te iba a pasar, pero ¿sabés qué? 10.000 nomás, porque no tengo más que esto. Cosa que era mentira, había más dinero en el fondo.
pero tiene esa discrecionalidad que los gobernadores quieren romper con eso. Ale, por último, de mi parte es la última. Las provincias podrían utilizar estos fondos para, no sé, se me ocurre, para pagar algunas cosas que... A ver, ¿para qué se va a utilizar estos fondos? ¿Para qué crees vos que se van a utilizar estos fondos? No, yo no puedo hablar por los gobiernos. Los fondos son de libre disponibilidad en el marco de una emergencia, repito. Si la emergencia declarada es, por ejemplo, un desequilibrio financiero, que significa que tu caja no da más, entonces, bueno, puede usarlo para pagar sueldo, para pagar deuda a proveedores, para comprar insumos médicos, para lo que fuese. Si la emergencia fuese, por ejemplo, por una declaración de emergencia por inundaciones, bueno, debería usarse para cuestiones ligadas a esa situación, pero que al final del día, como no tenés una rendición de cuentas, vos no tenés que decirle al gobierno en qué lo gastaste, termina siendo de libre disponibilidad. Entonces vos podés usarlo para lo que el gobierno quiera. Entiendo que Santa Fe, Entre Ríos, Chaco y Misiones, que son las 4 que hoy recibieron este ATN, tienen realidades particulares cada una, y bueno, seguramente cada una lo usará en función de lo que más necesita, lo que más le urge financiar.